Pat Patterson nació el 19 de enero de 1941 en Canadá. Debutó como luchador en el año 1958 en Canadá. Su nombre de luchador sería Pat Patterson. Al principio de su carrera tendría como apodo Killer Pat Patterson. En la década de 1960 se va a Estados Unidos para seguir con su carrera. Luchó en empresas como en Pacific Northwest Wrestling, donde usó el personaje Pretty Boy Pat Patterson, siendo un luchador afeminado que usaba lápiz labial y gafas de sol, esto debido a que era homosexual en la vida real. En Big Time Wrestling, con sede en San Francisco, California, hizo equipo con Ray Stevens, quienes se llamaban The Blonde Bombers. Pat fue NWA United States Heavyweight Champion. Fue 2 veces NWA Pacific Northwest Tag Team Champion, una vez con Tony Bourne en 1964 y una con The Hangman el mismo año. Fue 3 veces NWA Pacific Northwest Heavyweight Champion, ganándolo en los años 1964, 1965 y 1966. Fue IWA World Tag Team Champion con Art Nelson, ganándolos en el año 1967. Fue 11 veces NWA World Tag Team Champion en la versión de San Francisco, 2 veces con Ray Stevens en 1965 y 1967, una vez con Superstar Billy Graham en 1971, 3 veces con Rocky Johnson en los años 1972 y 2 veces en 1973, una vez con Peter Maivia en 1974, una con Moondog Mayne en 1975, una con Pedro Morales en 1975, una vez con Tony Garea en 1976 y una con Piper Gómez en 1977. En 1968 luchó en Japón, donde se enfrentó a oponentes como a Antonio Inoki. A finales de la década de 1960, Patterson y Stevens inician un feudo que culminó en un Texas Death Match ganado por Stevens. Pat fue NWA North American Tag Team Champion con Johnny Powers, ganándolos en 1973. Fue NWA Florida Tag Team Champion con Ivan Koloff, ganándolos en 1977. Fue NWA Florida Television Champion, ganándolo en 1977. The Blonde Bombers se vuelven a unir a finales de la década de 1970, quienes ganan los AWA World Tag Team Titles en 1978. Patterson fue NWA America's Heavyweight Champion, ganándolo en 1979. Luchó en New Japan Pro Wrestling en 1979. Ese mismo año, Patterson debutó en la WWF, donde sería heel. Tendría de manager a The Grand Wizard. Pat retó a Bob Backlund por el título mundial de WWF, pero no logró el campeonato. Pat Patterson se convierte en el primer campeón intercontinental de la historia de WWF el 1 de septiembre de 1979, después de ganar un supuesto torneo celebrado en Río de Janeiro que en verdad nunca existió. En su reinado cambió a face, pierde el título contra Ken Patera el 21 de abril de 1980 en el Madison Square Garden. En 1981 inició un feudo con el Sargento Slaughter que culmina en un Street Fight match en el Madison Square Garden. En la década de 1980 trabajó esporádicamente como comentarista de WWF y tenía un segmento llamado Le Brunch de Pat, donde se burlaba de sus invitados en francés. Pat se retira como luchador en la década de 1980, aunque después de eso luchaba ocasionalmente, enfrentándose a oponentes como a Brutus Beefcake, Nikolai Volkov, Big John Studd, entre otros. Comenzó a trabajar tras bastidores, siendo llamado la mano derecha de Vince McMahon, donde se le atribuye el haber inventado el combate del Royal Rumble, que tuvo su primera edición en 1988 y se convirtió en una de las estipulaciones más importantes de la WWE. También trabajó como referee, siendo el referee del evento estelar del primer WrestleMania de la historia de Hulk Hogan y Mr. T contra Paul Orndorff y Roddy Piper. También fue referee en el evento estelar de WrestleMania 11 de Lawrence Taylor contra Bam Bam Bigelow. Fue miembro del Salón de la Fama de WWE en el año 1996, inducido por Bret Hart. En 1997, Patterson y Gerald Briscoe ayudaban a Vince McMahon en sus feudos con luchadores como Stone Cold. También se encontraban entre los miembros fundadores de The Corporation. El 19 de junio del 2000 ayudó a Gerald Briscoe a que gane el campeonato hardcore después de destronar a Crash Holly.
pero luego Patterson traicionó a Briscoe para destronarlo la misma noche luego de dañarlo con una botella. Patterson y Briscoe se enfrentaron en King of the Ring del 2000 por el título Hardcore, pero finalmente ganó el título Crash Holly, después de intervenir, dañar a ambos y cubrir a Pat aprovechando la regla 24/7. Patterson dio a conocer su homosexualidad en la década de 1970, pero no había sido reconocido públicamente por WWE hasta que esto sucedió cuando estuvo en el reality show de WWE Network Legends House en 2014, quien es llamado la primera estrella de lucha libre profesional abiertamente gay. Pat ganó el título 24/7 después de destronar a Drake Maverick el 22 de julio del 2019 en el Raw Reunion, siendo así el luchador más viejo en ganar un campeonato en WWE, ganándolo a sus 78 años. Pierde el título contra Gerald Briscoe la misma noche, vengándose de lo sucedido en el año 2000. Pat Patterson falleció el 2 de diciembre del 2020 a sus 79 años debido a un cáncer. Pat Patterson trabajó en backstage de WWE por muchos años hasta el día de su muerte, quien es considerado uno de los principales arquitectos de la WWE que ayudó a que la empresa se convierta en un fenómeno global.